Conocerás la verdad y la verdad es tú. Gloria a Dios, aleluya. Vive Dios. Cada noche su palabra. Vive Dios, aleluya. Vive Dios. Gloria a Dios, aleluya. Como el viento en el mar, su palabra termina y comienza a sanar. Gloria al Señor, aleluya. Dios bendiga a los que se están conectando. Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Gloria a Dios, aleluya. Hago así para que se aclare porque no sé qué pasa, que se me oscurece. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Vive Dios. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Lunes 19 de enero, ya se fue, ya la mitad del mes, ya se fue. Ya este año empezó rapidito, rapidito, rapidito. Gloria al Señor, aleluya. Saludamos por aquí. Dios te bendiga, Elisa, mi amada. Dios te bendiga, sister. Gloria al Señor, aleluya. Dios es bueno, Dios es bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Son las 7:02. Damos unos segunditos más, unos minutitos más y entonces comenzamos. Así que Dios bendiga a todos los que se están conectando. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Otro tema más, otro tema que tenemos esta noche. Gloria al Señor, aleluya. Un minutito más y comenzamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Gloria al Señor, aleluya. Vive Dios. Mientras tanto, voy a esperar a que entren 2 o 3 personas más para entonces escoger lo que vamos entonces a leer esta noche, la promesa de Dios para esta noche. Gloria al Señor, aleluya. 7:04, un minuto más y comenzamos. Un minuto más y comenzamos entonces el tema de esta noche. Dios es bueno, Dios es bueno. ¿Cómo está la temperatura de los que se están conectando? Donde estén ubicados aquí en Massachusetts, estos dos, lo que es sábado y domingo, estuvo nevando sin parar. Hoy, gracias al Señor, que había un sol precioso y gran parte de la nieve que estaba acumulada pues se derritió. Gloria a Dios. Vamos entonces a comenzar. De los que estén conectados por ahí, necesito que alguien me diga un color. Como hacemos todos los lunes, aquí hay diferentes colores y el que me diga un color, esa es la promesa de Dios que vamos entonces a leer y compartir con todos ustedes. Dios le bendiga, hermano Francisco, Dios lo bendiga. Gloria al Señor, aleluya, qué bueno tenerlo por ahí. Alguien que me diga un color para entonces nosotros leer la promesa
de Dios para esta noche. Un color, alguien que me diga un color. A ver si ese color está por aquí para entonces poder comenzar. Gloria a Dios, aleluya. Un color a la una, un color a las dos. Elisa, dame un color, Elisa. Gloria a Dios. Un color para comenzar esta noche. Un color a la una, un color a las dos, un color a las tres. Voy a coger este que está por aquí. Voy a coger el amarillo. Está muy lindo. Dios te bendiga, Carlita, mi amada sister. Dios te bendiga. Vamos entonces, tenemos el color amarillo. Color amarillo. Y vamos entonces a leer la promesa que Dios tiene para nosotros esta noche, color amarillo, que dice así, miren qué lindo. Dios te dice que Dios te perdona. Dios te perdona. Y eso lo encontramos en Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Repito, Dios te perdona. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso está en Primera de Juan 1:9. Y qué interesante que precisamente este versículo nosotros vamos a estar, va a aparecer mencionado en lo que vamos a estar discutiendo esta noche. Así que vamos entonces a comenzar y vamos entonces a encomendarnos al Señor y yo les invito a todos y cada uno de ustedes a que me ayuden a orar para que el Señor tome control de todo lo que nosotros hagamos y hablemos aquí esta noche. ¿Está bien? Así que manitas arriba y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial Todopoderoso, Señor, aleluya. Te damos, Señor, mi Dios, toda la gloria y la honra. Te damos las gracias, Señor, mi Dios, por un día más de vida. Te damos las gracias por otro lunes que tú nos permites, Señor, mi Dios, estar aquí juntos, Señor, mi Dios, para aprender cada día más de tu palabra y discutir temas, Señor, mi Dios, que son importantes, Señor, para todos nosotros que te amamos y que te servimos, Señor. Yo te pido, Señor, mi Dios, por cada persona que se conecte, cada persona que tenga la oportunidad de ver y escuchar este programa. Señor, mi Dios, que tú toques corazones, Señor, aleluya, que cualquier persona que esté enferma, cualquier persona que tenga problemas económicos, problemas familiares, cualquier problema que pueda tener cualquiera de mis hermanos, Señor, mi Dios, que se conecte, Señor, mi Dios, que tú hagas ese milagro, que tú restaures, que tú sanes, que tú libertes, que tú restaures, Señor, que tú perdones y que tú salves, Señor, aleluya. Nosotros siempre te vamos a dar toda la gloria y la honra. Esta noche vamos a tocar un tema, Señor, mi Dios, que tú has puesto en mi corazón. Oh, Señor, mi Dios, aleluya. Y tiene que ver cuando la iglesia normaliza el pecado. Y este tema, Señor, mi Dios, lo vamos a discutir de una forma delicada, una forma, Señor, mi Dios, que el propósito, Señor, de esta palabra que tú nos has puesto a nosotros, Señor, aleluya, es que discutamos cosas, Señor, que tú quieres que nosotros corrijamos, pero Señor, mi Dios, los corregimos, Señor, mi Dios, con tu amor y con tu gracia y tu misericordia. Así que, Señor, mi Dios, yo me pongo en tus manos para que tú me uses, Señor, mi Dios, como a ti te plazca. Y Señor, mi Dios, gracias, Señor, mi Dios, por todo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, Calita, por compartir. Gracias por estar ahí. Pues miren, entonces, mis amados, para las personas que eventualmente vean el programa y que no me conozcan, mi nombre es la capellana Dania López. Pertenezco a la Iglesia La Recta Final en Cristo, que pastorea mi pastora Marilu Carrión. Así que vamos entonces a entrar de lleno entonces al mensaje. Yo les pido que compartan el video para que otras personas también puedan recibir bendición y puedan recibir este mensaje para que el Señor impacte las vidas no solamente de nosotros, sino que cuando nosotros compartimos palabras, nosotros también somos bendecidos y los nuestros también. Así que vamos entonces a comenzar con el tema. Y el tema de esta noche es Icabod. Y vamos a hablar más adelante de lo que es Icabod. Pero es Icabod cuando la iglesia normaliza el pecado. Eso es lo que vamos a estar hablando esta noche, cuando la iglesia normaliza el pecado. Así que vamos entonces a comenzar.
Nosotros vivimos en un tiempo donde lo que era antes claramente pecado, hoy se celebra, hoy se aplaude y hoy se justifica. Y quiero repetir nuevamente el tema de esta noche. El tema es Icabod, cuando la iglesia normaliza el pecado. Y más adelante vamos a saber lo que significa Icabod. Pero vivimos en un tiempo donde lo que era antes claramente pecado, hoy se celebra, hoy se aplaude y hoy se justifica. Lo que antes avergonzaba, hoy se publica. Lo que antes se escondía, hoy se defiende con orgullo. Y lo que antes se llamaba pecado, hoy se llama derecho, se llama libertad o se llama también decisión personal. Y estamos viviendo una generación, mis amados hermanos, amigos, donde la sociedad no solo peca, sino que le cambia el nombre al pecado para que no duela. Porque el enemigo sabe que si logra que el pecado no se vea como pecado, entonces la gente no buscará arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay transformación, y lo voy a repetir. Si no hay arrepentimiento, no hay transformación. Dios te bendiga, Elizabeth. Un abrazo. Así que hoy el mundo lo que hace es que le pone etiquetas bonitas a cosas que destruyen. Por ejemplo, al adulterio lo disfrazan de buscar mi felicidad. A las mentiras son presentadas como narrativas alternativas. La inmoralidad es vendida como entretenimiento normal. La promiscuidad como empoderamiento. La pornografía como algo privado. El alcohol y los vicios como solo para relajarme. La desobediencia como yo soy así, y la rebeldía, como mi carácter es fuerte, yo tengo un carácter fuerte. Pero escúchenme bien yo lo que yo les voy a decir. El problema más grande no es que el mundo haga esto. El problema es cuando la iglesia empieza a hablar igual que el mundo, cuando la iglesia comienza a adoptar la mentalidad del siglo y a suavizar lo que Dios llamó pecado, porque el mundo siempre va a ser mundo. El mundo siempre va a justificar su oscuridad, pero la iglesia fue llamada a ser luz. Y hoy estamos viendo algo que es bien peligroso, mis amados hermanos y amigos. Una iglesia que quiere bendición, pero sin santidad. Una iglesia que quiere presencia, pero sin obediencia. Una iglesia que quiere promesas, pero sin arrepentimiento. Y una iglesia que quiere cielo, pero sin cruz. Y entonces comienza la normalización. Cuando la iglesia deja de confrontar el pecado y empieza a decir, y ahí ahora es que vienen las justificaciones. Es que Dios conoce mi corazón. No, es que eso no es tan grave. O decir, mira, todos nosotros fallamos. O también decir, mira, no juzgues. O también decir, no, pero es que Dios es amor. Pero yo quiero decirles una cosa, mis amados hermanos y amigos, sí, Dios es amor, pero Dios no es amor barato. Dios es amor que salva. Dios es amor que restaura. Dios es amor que perdona, pero también es un Dios santo y que llama a su pueblo a santidad. Porque cuando la iglesia pierde convicción, la iglesia no solamente pierde reglas, la iglesia cuando pierde convicción, pierde sensibilidad, pierde discernimiento, pierde autoridad espiritual y lo más triste, pierde gloria, pierde gloria. Y aquí entra el grito que hoy Dios quiere despertar en cada uno de nosotros. Icabod. Y ahora les voy a decir lo que significa Icabod. Icabod significa se fue la gloria, se fue la presencia de Dios, se fue la gloria de Dios. Porque la gloria, miren mis amados, la gloria no se va de un día para otro. La gloria se apaga cuando el pecado se vuelve costumbre, cuando lo incorrecto se vuelve común y cuando el altar se contamina y la iglesia aprende a convivir con lo que Dios aborrece. Y hoy Dios nos está llamando a despertar.
porque el pecado sigue siendo pecado, aunque todos lo hagan, aunque todos lo acepten, aunque todos lo celebren, aunque todos lo defiendan y aunque se predique menos de eso. Por eso la palabra sigue siendo firme diciendo en Primera de Corintios, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Primera de Corintios 6 del 9 al 10 que dice que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, porque ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y no lo dice Dania López, lo dice la palabra, porque la Biblia no se adapta a la cultura y la cultura debe rendirse a la verdad de la Biblia, debe rendirse a la palabra de Dios. Y hoy el Señor nos trae este mensaje no para condenarnos, sino para rescatarnos. No trae este mensaje para humillarnos, sino para despertarnos. Y no tampoco trae el mensaje para señalarnos, sino para limpiarnos. Porque Dios, mis amados, Dios ama a su iglesia. Pero Dios no va a permitir que su iglesia se convierta en una copia del mundo. Y el mundo puede normalizar el pecado, pero la iglesia no puede normalizar lo que crucificó a Cristo. Y antes de hablar de consecuencias, tenemos que entender algo. El pecado no entra a la vida del creyente como una bomba. Y cuando se refiere a una bomba, no es algo de que boom, explotó y sucedió todo en el momento así de la nada, sino que el pecado entra a la vida del creyente a cuentagotas. Entra como una gota que está ahí dando en el mismo lugar. Y el pecado no entra en la vida del creyente gritando y anunciándose, soy el pecado, vengo por ahí, sino que te llega susurrando. El pecado entra a la vida del creyente susurrando. Y una de las estrategias más peligrosas del enemigo no es hacer que la gente peque, mis amados, sino hacer que el pecado se vea como algo normal. Porque cuando el pecado se normaliza, ya no se combate. Y lo que no se combate se queda. Y lo que se queda, ¿qué es lo que sucede con lo que se queda? Miren, crece, sigue creciendo. Así que vamos entonces ahora a definir qué significa normalizar el pecado y saludamos a todas las personas que se están conectando ahora en el programa y estamos hablando acerca de cuando la iglesia normaliza el pecado. Y seguimos entonces. ¿Qué significa entonces normalizar el pecado? Normalizar el pecado significa tratar lo malo como si fuera aceptable. Es convertir lo que Dios llama pecado en algo común, en algo cotidiano y sin peso espiritual. Perdón. Así que no es solo pecar, es pecar sin convicción. No es solo fallar, es vivir en eso y también entonces justificarlo. Permítame un segundito para tomar un poquito de agua. Gloria al Señor, aleluya. Bien, entonces, normalizar el pecado tiene 3 pasos peligrosos y los voy a compartir con ustedes ahora. Normalizar el pecado tiene 3 pasos peligrosos. Número 1, minimizarlo, minimizarlo. Y minimizar es decir, unos ejemplos que les voy a compartir. Minimizar es decir, ay, pero es que eso no es para tanto. Hay cosas peores por ahí. O yo no le hago daño a nadie, que eso es una frase muy común para normalizar el pecado. Porque si no le haces daño a nadie, pues entonces estás bien. También está la que dice, no, Dios entiende, Dios conoce mi corazón. O también decir, mira, eso es un error humano. Los seres humanos fallan, cometen errores. Y es cuando el pecado deja de verse como veneno y se ve como una debilidad. Y ahí es que está el peligro. Pero el problema es que lo que tú minimizas nunca lo vas a vencer, porque nadie pelea
contra lo que cree que no es grave. Y Primera de Samuel 2:17 dice que el pecado es muy grande delante de Jehová y lo corté un poquito. Pero aquí está hablando de que el pecado es muy grande delante de Jehová. Así que minimizar es uno de ellos. Vamos entonces al otro, que es justificarlo. Y este es otro paso peligroso en relación a normalizar el pecado. Justificar es buscar excusas para seguir haciéndolo. Y es cuando el corazón dice, no, es que yo soy así. O es que mi infancia fue muy difícil. Es que me hicieron mucho daño. Ay, pero es que estoy solo o estoy sola. O es que nadie sabe lo que yo siento. O también puede ser, es que todo el mundo lo hace. Y aquí el pecado se vuelve explicable cuando lo justificas, cuando le buscas un porqué para poder seguir pecando, para poder seguir cometiendo pecado. Y aquí el pecado se vuelve explicable y por eso entonces se vuelve aceptable. Y cuando se justifica el pecado, se mata el arrepentimiento, porque el arrepentimiento no nace de la excusa, nace de la convicción. Y voy a hacer una pausa porque remordimiento y arrepentimiento no es lo mismo. Remordimiento es cuando tú te sientes mal porque reconoces que hay algo que hiciste mal. Pero arrepentimiento es cuando tú aceptas esa responsabilidad de que has fallado y de que has pecado y entonces prometes cambiar, te comprometes a cambiar. Y Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Otro punto más es presentarlo como aceptable o deseable. Y este es el tercer paso y este es otro paso peligroso. Y este es el nivel más peligroso cuando ya no se tolera, sino que se promueve. Y es cuando se empieza a decir, ay, pero es que eso es algo normal, déjalo, porque eso es algo normal. O decir, es que esa es mi libertad, yo soy libre. O decir, no, pero es que yo tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera, a buscar mi felicidad. O decir, por ejemplo, no me juzgues, tú no eres quien para juzgarme. O decir, no, pero es que Dios es amor, Dios es amor. O también decir, mira, mientras yo adore, todo está bien. Y aquí entonces el pecado ya no se esconde, sino que se defiende. Ya no se llora el pecado, sino que se celebra. Y ya no se confiesa el pecado, sino que se aplaude. Y aquí entonces, mis amados, es cuando se cumple la escritura, cuando dice en Isaías 5:20, hay de los que a lo malo le dicen bueno. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabemos que el pecado se está normalizando? ¿Cómo sabemos que el pecado se está normalizando? Y aquí tenemos unas señales claras, no solamente para la iglesia, sino también para el creyente. Y vamos entonces a uno de ellos. Cuando lo malo ya no incomoda. Antes el Espíritu Santo te inquietaba y ahora lo haces y sigues como si nada. También cuando la conciencia te deja de hablar. Al principio había culpa, había temor, pero poco a poco se va apagando esa voz interna que te dice, esa conciencia que te dice que estás mal, que no lo hagas porque estás mal. Y Primera de Timoteo 4:2 dice que por la hipocresía de mentirosos que teniendo la mente cauterizada la conciencia, también cuando se pierde el dolor por el pecado deja de doler y lo que no duele, ¿qué sucede? Lo sigues repitiendo. Lo que no duele se repite. Y es cuando el pecado deja de doler y la conciencia te deja de hablar. Entonces, ¿cuál es el resultado de normalizar el pecado? ¿Cuál es el resultado de normalizar el pecado? Cuando se normaliza el pecado, ocurre algo generacional. Número uno, se confunde el bien con el mal, porque la gente ya no sabe qué es correcto porque se apagó la referencia. ¿Y qué fue lo que se apagó? La palabra. Número dos, se pierde el discernimiento espiritual.
Lo santo se ve exagerado. La santidad se ve fanática y la corrección se ve como falta de amor, y ahí es como vemos que se pierde el discernimiento espiritual. Pero también se vive una desobediencia sin conciencia. Y mis amados hermanos, mis amados amigos, esto es grave cuando se vive en desobediencia sin conciencia, porque se peca y se sigue sirviendo, porque se peca y se sigue cantando, porque se peca y se sigue ministrando, pero sin quebranto. Y esa es la señal más peligrosa, pecar sin arrepentimiento. Y normalizar el pecado es cuando el corazón se acostumbra a lo que Dios le entristece. Y el pecado no es menos pecado porque se repita, se vuelve más peligroso. Y quiero decirte que lo que hoy tú toleras, mañana te va a dominar. Así que ahora, iglesia, aquí es donde lo que yo les voy a compartir a ustedes se pone más serio, porque el mundo siempre va a pecar y eso no nos sorprende. El mundo siempre va a pecar porque está dominado por el príncipe de las tinieblas, y eso no nos sorprende. Lo que sorprende es cuando la iglesia comienza a convivir con el pecado sin convicción. Cuando el pecado entra al altar y se sienta en la banca y se mete en el liderazgo y nadie lo confronta. Entonces ya no estamos hablando de una caída, estamos hablando entonces de una cultura. Y cuando el pecado se vuelve cultura y cabot, la gloria se apaga. La gloria se apaga. Gloria a Dios, aleluya. Vive Dios. Entonces, ¿cómo se ve la normalización en la iglesia actual? ¿Cómo se ve la normalización del pecado en la iglesia actual? El problema no es que el mundo sea oscuro. El problema es cuando la luz deja de alumbrar, cuando la iglesia deja de alumbrar, cuando sus creyentes dejan de alumbrar. Y la normalización del pecado, vamos a hablar de la normalización del pecado. La normalización del pecado en la iglesia de hoy no sucede de un día para otro. Y no es que una iglesia se levanta un domingo y dice, vamos a pecar. No, esto pasa cuando poco a poco se cambia la convicción por comodidad, se cambia la santidad por popularidad, se cambia la corrección por silencio, se cambia la obediencia por excusas, y sin darnos cuenta, la iglesia empieza a convivir con lo que Dios llama pecado. Gloria a Dios. Dios te bendiga, María. Dios te bendiga, mi amada. Espero que te sientas mejor. Seguimos orando. Seguimos orando, mi amada. Un abrazo bien grande. Así que, ¿cómo se ve hoy la normalización del pecado dentro de la iglesia? Continuamos con la normalización del pecado dentro de la iglesia. ¿Cómo es que lo vemos? Número uno, cuando se sirve a Dios sin rendir áreas a Dios. Se ve cuando una persona adora, pero vive una doble vida. Se ve cuando una persona predica, pero no se somete. Se ve cuando una persona ministra, pero no se arrepiente. Se ve cuando una persona sirve, pero no se santifica. Y el problema no es que alguien falle. El problema es cuando se falla y se decide quedarse ahí. Porque en la iglesia se puede caer, claro que sí, todos nosotros podemos fallar y podemos caer, pero no se puede justificar quedarse en el pecado. Tenemos que levantarnos, tenemos que arrepentirnos y tenemos que producir un cambio, porque no podemos seguir pecando. Tenemos que arrepentirnos, pedir perdón y tenemos que producir un cambio en nuestras vidas. Número dos, cuando el pecado se llama debilidad para no confrontarlo. Y eso se escucha de esta manera. Ay, pero es que el hermano tiene su lucha.
pero es que ella es así. No, es que eso es un proceso, eso es un proceso. Dios está trabajando con él, Dios está trabajando con ella. O no lo presiones, no la presiones. Y así es como se escucha cuando al pecado se le llama debilidad para no confrontarlo. Y quiero decirle que sí, que hay procesos, pero también hay pecado. Y la iglesia no puede confundir proceso con permisividad. Lo voy a repetir. Y la iglesia no puede confundir proceso con permisividad, porque el proceso produce cambio, pero la permisividad produce costumbre. Y ahí es donde está el peligro, repito, porque el proceso produce cambio, pero la permisividad produce costumbre. Y cuando hay costumbre no hay necesidad de cambio. ¿Ok? Número 3, cuando la corrección se ve como ataque. Hoy muchos rechazan la corrección diciendo, no me juzgue, tú no eres quien para juzgarme. No, porque es que eso es legalismo, qué legalista tú eres. No, pues es que Dios es amor y Dios nos ama y Él nos perdona. O también decir, pero es que nadie es perfecto, solamente hay un perfecto. Pero la Biblia enseña que el amor verdadero corrige y que Dios disciplina a los que aman. Y si nosotros nos vamos, Hebreos 12:6 dice que el Señor ama, al que ama, disciplina. El Señor al que ama, disciplina. Y una iglesia sin corrección se convierte en un lugar cómodo, pero no en un lugar santo. Una iglesia sin corrección se convierte en un lugar cómodo, pero no en un lugar santo. Número 4, cuando el pecado se tolera por no perder gente. Y esto es bien real hoy, mis amados hermanos, lo vemos en muchos lugares. Y vuelvo y quiero recalcarles que esta palabra que estamos compartiendo esta noche ni es para señalar, ni es para juzgar, es simplemente para que nosotros despertemos. Porque estas cosas están pasando y si nosotros no estamos pendientes y no las reconocemos, las identificamos y procedemos entonces a corregirlas, entonces todo el pecado va a seguir viéndose como algo normal, como está pasando hasta ahora. ¿Ok? Así que entonces se predica solo lo que gusta, pero no lo que transforma. Voy perdónenme que no mencione los puntos. Cuando el pecado se tolera por no perder gente, y esto es bien real hoy porque se calla para no ofender, se suaviza para no incomodar y se evita el tema para que las personas no se vayan. Y entonces lo que sucede es que se predica solo lo que a la gente le gusta, pero no lo que transforma, la verdad que transforma. Y la iglesia comienza a querer multitudes, pero sin santidad. Iglesia llena, pero sin santidad. Y Gálatas 1:10 dice, ¿busco el favor de los hombres o busco el de Dios? Punto número 5, cuando se protege al que peca porque es importante. Y aquí se ve cuando se tolera el pecado porque la persona es un líder o es el músico, si no nos quedamos sin músico. Ese es el que da ofrenda, ese es el hermano que más da ofrenda. Él es el que diezma porque hay mucha gente que no está diezmando, muchos hermanos no diezman. Se tolera el pecado porque es familia. Se tolera el pecado porque él es el que más trabaja y el que más apoya a la iglesia, el que más apoya el ministerio. Se tolera el pecado porque es el que ayuda mucho. Y ahí ocurre lo mismo que con Elí. Y vamos a hablar un poquito de Elí ya mismo. Y ocurre lo mismo que con Elí, el sacerdote Elí, que se honra más a las personas que a Dios. ¿Ok? Punto número 6. Cuando la iglesia empieza a parecerse al mundo. Y este punto es un punto clave, mis amados, porque el mundo tiene su sistema, el mundo tiene su cultura y el mundo tiene su moral, pero la iglesia fue llamada a ser diferente. Y eso lo vemos en Romanos 12:2 cuando dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cómo entonces nosotros podemos aplicar este versículo de Romanos 12:2 al tema que nosotros estamos hablando esta noche? Y cabot, cuando la iglesia normaliza el pecado. Y vamos a tomar ese versículo y vamos a dividirlo vamos a fraccionarlo. Cuando la palabra dice, cuando Romanos 12:2 dice que no os conforméis a este siglo, eso significa que no adoptemos la cultura del mundo como si fuera algo normal, ¿ok? No te acostumbres al mundo, no adoptes la cultura del mundo como si eso fuera algo normal. Y después dice que si no transformaos. Y cuando dice que transformaos, eso significa que la iglesia no fue llamada a parecerse al mundo. La iglesia fue llamada a parecerse a Cristo. Y más adelante cuando dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, eso lo que significa es que cuando la mente se renueva con la palabra de Dios, el pecado vuelve a verse como pecado. Y por último, cuando dice que para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, cuando hablamos de voluntad de Dios significa que lo que Dios aprueba no cambia por moda ni tampoco cambia por presión social. Y una iglesia que se conforma al mundo termina perdiendo la gloria. Pero una iglesia que se transforma, esa iglesia vuelve al altar. Gloria al Señor, aleluya. ¿Cuántos se están gozando por ahí? Amén, dice María, dice amén. Gracias, mejorando. Gracias por las oraciones. Claro que sí, mi amada. Gloria a Dios. Pónganme por ahí deditos arriba si se están gozando, si están aprendiendo. Gloria a Dios, aleluya. Continuamos. Cuando la iglesia se conforma, esto es lo que sucede. Cuando una iglesia se conforma, se pierde el discernimiento. Cuando una iglesia se conforma, se pierde el estándar. Cuando una iglesia se conforma, Dios te bendiga, Mili. Cuando una iglesia se conforma, pierde la diferencia. Cuando una iglesia se conforma, pierde la autoridad espiritual. Y sin darnos cuenta, la iglesia se convierte en un club espiritual, pero no en un pueblo santo. Y le voy a compartir algunos ejemplos claros de pecados que hoy se normalizan dentro de la iglesia. Y comencemos primero con las relaciones y la sexualidad. Se normaliza la fornicación porque nos amamos. Se normaliza el adulterio porque yo merezco ser feliz. Se normaliza la pornografía porque eso es algo privado, es algo privado. Se normaliza el coqueteo y la doble vida porque nadie lo sabe, pero Dios lo sabe, mis amados, Dios lo sabe. Y la iglesia se acostumbra a ver esto como algo común. Gloria a Dios, aleluya. Pero también habla de la mentira y el pecado, el engaño, la mentira y el engaño, disculpen. Cuando se normaliza la manipulación para evitar problemas. Cuando se normaliza la deshonestidad para resolver. Cuando se normalizan los chismes porque es solo un comentario. Y cuando se normaliza la calumnia disfrazada de petición de oración. Y el pecado se disfraza entonces de espiritualidad. Tenemos también los vicios y los excesos. Se normaliza el alcohol porque es social. Se normaliza la dependencia emocional porque yo lo necesito. Se normalizan los hábitos que dominan, pero yo lo controlo. Así que lo que se tolera en privado, lo que toleramos en privado, luego
se vuelve público. Y por último tenemos por aquí lo que es el amor al dinero y la corrupción del corazón. Se normaliza la ambición, se normaliza la competencia, se normaliza el orgullo y se normaliza el ego inministerial. Y cuando el corazón se llena de yo, ¿qué pasa cuando el corazón de nosotros se llena de yo y yo y yo y yo? Entonces se vacía de Cristo. Cuando el corazón se vacía, se llena de yo, se vacía de Cristo. Y entonces ahorita habíamos hablado acerca de Elí, yo le mencioné a Elí y ahora yo quiero aplicar el tema de la normalización del pecado, pero tomando como ejemplo a Elí y sus hijos. Y es el espejo, precisamente un espejo de lo que hoy está pasando en muchas iglesias. Y voy a darle un poquito de detalles acerca de lo que pasaba con el sacerdote Elí y sus hijos. Cuando con Elí y sus hijos estaba pasando algo muy serio. El pecado se estaba normalizando dentro del liderazgo espiritual y Elí no lo corrigió con la firmeza que Dios demandaba. ¿Y quién era Elí? Elí era un sacerdote, pero también era juez de Israel. Y lo vemos, y esta historia la vemos en Primera de Samuel del capítulo 1 al capítulo 4. Y Elí servía en el tabernáculo en Silo. ¿Y qué hacían entonces los hijos de Elí? Porque estamos hablando que los hijos de Elí ya eran adultos. Los hijos de Elí se llamaban Ofni y Fines. Y la Biblia los describe a ellos en Primera de Samuel 2:12, los describe como hijos de Belial. O sea que en otras palabras los describe como que eran unos hijos malvados. Y ellos cometían pecados graves en el tabernáculo. Ellos abusaban, y vamos a ver cuáles eran los pecados graves que los hijos de Eli estaban cometiendo en el tabernáculo. Número 1, ellos abusaban de las ofrendas. Tomaban la carne del sacrificio antes de ofrecerla a Dios. Y aunque yo no voy a entrar en detalles ahora acerca de los sacrificios, Dios había establecido una ley sacrificial, una ley que dictaba cómo era que debían de hacerse esos sacrificios. Y ellos aquí vemos que ellos violaban completamente esa ley. ¿Por qué? Porque tomaban la carne del sacrificio antes de ofrecerla a Dios cuando debía de ser lo contrario. Y también ellos robaban lo que era santo, y eso está en Primera de Samuel 2 del 13 al 17. Pero ¿qué otro pecado grave cometían los hijos de Elí? Número 2, trataban con desprecio las cosas de Dios. Ellos no respetaban ni a Dios ni tampoco respetaban las cosas de Dios. Y su pecado hizo que el pueblo aborreciera la ofrenda de Jehová, como dice Primera de Samuel 2:17. Otra cosa que ellos hacían era la inmoralidad sexual en el altar. Ellos se acostaban con mujeres que servían a la entrada del tabernáculo, como dice Samuel 2:22. Pero entonces, mientras ellos hacían todas estas cosas, ¿qué era lo que hacía Elí? Y aquí es donde yo quiero entrar aquí es donde yo quiero entrar. Elí sí los reprendía con palabras, pero no los removió de su posición, de su responsabilidad, no los detuvo y no tomó una acción firme. Y miren lo que dice Primera de Samuel 2:24, dice que este es Elí hablándole a sus hijos. No, hijos míos, no es buena fama lo que yo oigo. O sea que les está diciendo, miren, lo que ustedes están haciendo, ustedes no tienen buena fama. Yo estoy escuchando todo lo que están diciendo por ahí de ustedes y no es nada bueno. Pero el problema fue que no bastaba con que Elí hablara, tenía que actuar. Él tenía que actuar y sin embargo, él no lo hizo. Él lo continuaba permitiendo. Y entonces, ¿por qué Dios se enojó tanto? Miren, porque Elí como líder, él honró más a sus hijos que a Dios. Sus prioridades
estaban fuera de orden. Dios ya no era ese primer lugar. Primera de Samuel 2:29, aquí dice, ¿por qué honras a tus hijos más que a mí? Le dice Dios a Elí. En otras palabras, permitió el pecado por amor humano, permitió el pecado por comodidad o por miedo. Y eso lo que hizo fue que eso contaminó la casa de Dios. La casa, la inacción de Elí, lo que hizo, y obviamente el comportamiento de los hijos de Elí, contaminó la casa de Dios. Y entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de esto? Dios declaró juicio sobre la casa de Elí. Y lo vemos porque sus dos hijos murieron el mismo día y luego murió él. Como dice Primera de Samuel 14, 4:11, Primera de Samuel 4:11. Y lo más importante, ¿y qué pasó con Icabod? ¿Y qué pasó con Icabod? Y vamos a hablar ahora de lo que es Icabod, aunque lo mencioné un poquito al principio, pero ¿qué pasó con Icabod? ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Que el arca bajo Elí y bajo los hijos de Elí, el arca fue capturada y la presencia de Dios se apartó. Entonces la nuera de Elí dio a luz un hijo y llamó a ese niño, lo llamó Icabod, porque estaba destruida, porque vino mucho dolor. Icabod significa, según Primera de Samuel 4:21, que se fue la gloria de Israel. Porque acuérdense que la presencia de Dios estaba en el arca y el arca fue capturada. Y por ende la presencia de Dios se apartó, se apartó. Entonces, en resumen, Elí tenía autoridad espiritual, pero permitió pecado en el altar. Y cuando la iglesia tolera lo que Dios condena, la gloria, mis amados, se va, aunque la estructura siga en pie. Y otros puntos más aquí dice en Primera de Samuel 2:12 que los hijos de Eli eran impíos, que ellos pecaban en el templo, en el altar, en los santos, y lo hicieron tan repetido, tan descarado, tan común, que se volvió parte del ambiente, todo el mundo lo hacía. Y esto lo confirmamos en Primera de Samuel 2:17 cuando dice que así hacían pecar al pueblo. O sea que lo que ellos hacían, lo hacían los demás. Y esto enseña que cuando el pecado se normaliza en el liderazgo, contamina a toda la casa. Y el problema es que Elí lo sabía. Elí lo sabía. Primera de Samuel 3:13 dice, y él no los ha estorbado. O sea que perdón, Elí representa a una iglesia que ve el pecado, a una iglesia que lo sabe, a una iglesia que lo tolera y a una iglesia que lo calla por miedo, por comodidad o por evitar el conflicto, pero lo calla y lo tolera. Y el resultado fue Icabod, se fue la gloria de Dios. Y porque la gloria, mire mis amados, la gloria no se pierde por falta de música, se pierde por falta de santidad. La iglesia no está llamada a normalizar el pecado, está llamada a confrontarlo con amor y con verdad. Y el mundo puede justificarlo, pero la iglesia debe resistirlo. Y Dios perdona al que se arrepiente, pero confronta al que se excusa. Y ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa cuando una iglesia normaliza el pecado? ¿Qué pasa cuando el creyente se acostumbra a lo que antes le dolía? Y la Biblia nos enseña que esto tiene consecuencias, pero no solamente tiene consecuencias personales, sino también consecuencias colectivas. ¿Qué es lo que significa esto? Que las consecuencias no solamente van al creyente individual, sino que también va a la iglesia en general. Y voy a compartir con ustedes algunos peligros y consecuencias de normalizar el pecado. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Glenda. Gracias, mi amada. Gracias. Dios te bendiga más.
Glenda es mi hermanita pequeña. Bien, entonces, peligros y consecuencias de normalizar el pecado. Iglesia. Y esto es un mensaje para la iglesia. El pecado no se vuelve menos pecado porque sea común. El pecado no se vuelve bueno porque se repita. Y el pecado no se vuelve correcto porque todos lo hagan. El pecado es como una fuga de gas, que si no se atiende esa fuga de gas, ¿qué pasa? Se expande. Y cuando explota, destruye. Así es el pecado, como una fuga de gas. Por eso la normalización del pecado es peligrosa, porque mata la convicción y apaga la gloria. Y vamos a ver entonces las consecuencias en el creyente. Número 1, se endurece el corazón y se apaga la conciencia. Al principio el pecado produce convicción, pero cuando se repite y se repite y se justifica, ¿qué pasa con la conciencia? La conciencia se acostumbra. ¿Y cuál es entonces el resultado? Pecas y no lloras. Fallas y no te quebrantas. Te alejas y no lo sientes. Y el peligro no es pecar. El peligro es pecar sin sentir nada. Ahí es donde está el peligro. Porque no, el peligro no es pecar, es cuando tú pecas y tú no sientes nada, absolutamente nada. Número 2, se pierde el discernimiento espiritual. Cuando el pecado se normaliza, la mente se confunde. Lo santo parece exagerado y lo incorrecto parece normal, porque perdiste el discernimiento espiritual. ¿Y cuál es entonces el resultado? Se pierde dirección, se pierde sensibilidad y también se pierde sabiduría. Otra consecuencia más en el creyente, número 3, es que se enfría la comunión con Dios. Y no es que Dios deja de ser Dios, es que el pecado lo que hace es que crea distancia, nos distancia de Dios. Isaías 59:2 dice que vuestras iniquidades han hecho división. ¿Y cuál es entonces el resultado de esto? Que se deja de orar con libertad, que se pierde el deseo de la palabra, que se vive entonces por emociones y se entra en una rutina espiritual. Así que el pecado no solamente rompe reglas, mis amados, el pecado rompe comunión, rompe comunión. Punto número 4. Dios te bendiga, Diego Moisés, Dios te bendiga, un abrazo. Número 4, se pierde autoridad espiritual y fruto. Una persona puede seguir activa en la iglesia, pero sin fruto real. Y tenemos un ejemplo por aquí, tenemos en Jueces 16:20 que nos habla de Sansón. Sansón no sabía que ya Jehová se había apartado de él. ¿Y cuál es entonces el resultado? Mucha actividad, pero poco poder. Mucha apariencia, pero poca transformación. Mucha palabra, pero poca vida. ¿Ok? Y eso sucede cuando se pierde autoridad espiritual y fruto. Punto número 5. ¿Qué más sucede? Se abren puertas a esclavitud y ataduras. Lo que empieza como un error se convierte entonces en un hábito. Y el hábito se convierte entonces en una cadena. Juan 8:34 dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y estamos hablando que se abren puertas a la esclavitud y ataduras. ¿Y cuál es entonces el resultado? Pues miren, vamos a ver cuál es el resultado. Número 1, vicios ocultos. Llevas una doble vida. Tienes recaídas repetidas, vergüenza, culpa y esclavitud emocional. En otras palabras, lo que tú toleras hoy, mañana te dominará. Mañana te dominará. Número 6, seguimos hablando de cómo las consecuencias de normalizar el pecado en la vida del creyente. El pecado nunca es privado. Siempre toca a la familia, toca a los matrimonios. Cuando tú pecas, no solamente te afectas tú,
se afecta a tu familia, se afecta a tus hijos, se afecta a tu matrimonio, se afecta a tu casa, se afecta a tu testimonio. Gálatas 5:9 dice que un poco de levadura, un poquito de levadura, leuda toda la masa. O sea que lo que el creyente normaliza, su casa lo sufre. Lo repito para que podamos entender esto. Lo que el creyente normaliza, y estamos hablando de pecado cuando se normaliza el pecado. Cuando tú normalizas el pecado, tu casa, tus hijos, tu matrimonio lo sufre. Ahora vamos a hablar de las consecuencias en la iglesia. Vamos a ver las consecuencias de normalizar el pecado a nivel colectivo. Dios te bendiga, Ibelín, mi amada, sí. Ay, qué bueno, saliendo de la iglesia, qué bueno que pude coger en vivo. Me alegro mucho de que estés ahí en vivo. Un saludo, mi amada. Así que vamos a ver cuáles son las consecuencias en la iglesia, pero a nivel colectivo. Hablamos primero de cómo afecta la normalización del pecado en el individuo, nosotros como creyentes. Pero ahora vamos a hablar de las consecuencias en la iglesia, a la iglesia como colectivo. Número uno, se apaga el temor de Dios en la congregación. Cuando el pecado se normaliza en la iglesia pierde reverencia. Se convierte en un lugar donde todo se permite. Y vemos que aquel peca y aquel hace y aquel deshace y no le dicen nada. Y entonces el problema de eso es que las demás personas probablemente se mantuvieron en santidad, vamos a ponerlo así, se mantuvieron en santidad, en vivir una vida agradable a Dios y en obediencia, pero cuando ven que otras personas entonces lo hacen, ¿qué es lo que sucede entonces? Pues si aquel lo hace, yo lo hago. Si él lo hace y se lo permiten, pues entonces yo lo voy a hacer también. Y eso lo que hace es que apaga el temor de Dios en la congregación, porque si uno lo hace y se lo permiten, pues entonces yo lo puedo hacer. Y así sigue, como hablamos ahorita, que el pecado es como una fuga de gas, que sigue entonces expandiéndose, así mismo sucede entonces. Y la palabra dice en primera de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. O sea que nosotros vamos a ser santos no porque fulanita, menganito en la iglesia son santos. Nosotros vamos a ser santos porque Dios es santo y nosotros tenemos que imitar a Dios, no al hombre. Y dice, y donde no hay santidad, ¿qué es lo que pasa donde no hay santidad? Hay frialdad, hay frialdad. Número dos, cuando la iglesia normaliza el pecado, una de las consecuencias es que la iglesia pierde la gloria de Dios. La iglesia pierde la presencia de Dios. Y por eso es que hay veces que vemos iglesias que hay mucho movimiento, pero no hay presencia. Y esto es lo más serio, mis amados hermanos. Una iglesia puede tener música, una iglesia puede tener luces, puede tener eventos, puede tener programas, excelentes predicadores, excelentes ministerios, pero sin gloria, sin gloria. Y la gloria no se va por falta de cántico. Miren, se pueden ir todos los músicos de la iglesia y la presencia de Dios se sigue quedando ahí porque la presencia no la traen los músicos. La presencia no la trae el que predica, la presencia no, o sea, la presencia no se mueve ni por evento, ni por programa, ni no. La gloria no se va por falta de cántico, se va por falta de santidad. Número 3, se contamina el ambiente y se corrompe la comunidad. Cuando el pecado se tolera, ¿qué es lo que sucede? Que se vuelve cultura. En otras palabras, se convierte en que todos nosotros lo podemos hacer porque es que es algo normal. Es un estilo de vida. Cultura, estilo de vida. Y la cultura, ¿qué es lo que hace la cultura? Arrastra entonces a todos los nuevos. A todos los nuevos en la iglesia los arrastra. Primera de Samuel 2:17, como leímos ahorita, decía acerca de los hijos de Eli, así hacían pecar al pueblo, perdón. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Que los nuevos convertidos se confunden, que los jóvenes se debilitan, las familias no tienen cobertura y la gente sigue tropezando. Gloria al Señor, aleluya. Punto número 4, otra consecuencia a nivel colectivo de la iglesia cuando se normaliza el pecado. Número 4,
la iglesia pierde testimonio y credibilidad ante el mundo. El mundo no rechaza tanto a Cristo como rechaza la hipocresía. ¿Y qué es lo que sucede? Lo vemos en Romanos 2:24. Dice que el nombre de Dios es blasfemado. El nombre de Dios es blasfemado. Y por eso es que hay veces que nosotros escuchamos y vemos también que lo escriben en Facebook. Ay, pero ese no es cristiano. Pero es que ese no dice ser cristiano. Ay, pero es que ese no predica. Ay, pero es que ese no canta y tiene una voz tan preciosa adorando. Entonces, por unos pocos, como dice aquí la palabra en Romanos 2:24, y repito, por unos pocos el nombre de Dios es blasfemado. Porque cuántas veces nosotros cristianos hemos escuchado, ay, eso que dice que es cristiano. Eso es como un eslogan del mundo. Eso es miren, sí, es un eslogan del mundo que nos los tiran así en la cara cuando nosotros fallamos. Pero como dijimos al principio, una cosa es fallar y otra cosa es que tú sigas fallando repetidamente en lo mismo a tal punto de que ya no sientes nada y no te importa y no sientes vergüenza, no sientes conciencia, no sientes arrepentimiento. ¿Y cuál es entonces el resultado de esto? El evangelio pierde peso, porque cuando nosotros fallamos, quien se afecta es el evangelio. El evangelio pierde peso. La iglesia pierde respeto. Y también la gente se aleja. Y eso lo vemos también cuando el mundo, personas que no le sirven al Señor dicen, para estar así, mejor me quedo en el mundo. Para estar en esa iglesia como está, mejor entonces me quedo y yo sirvo a Dios a mi casa a mi manera. Pero aquí hay un problema, mis amados hermanos, que a Dios no se adora ni se le sirve a nuestra manera. A Dios no se le sirve a nuestra manera porque Dios es un Dios de orden y la palabra es clara y específica y dice cómo nosotros debemos de adorar a Dios y de servirle, cómo vivir una vida que al Señor le agrade. Y todo eso está en la Biblia. Todo eso está en la Biblia. Yo no puedo decir, ay, es que yo adoro a Dios a mi manera, pero ¿qué mi manera? Si Dios, miren, hasta el pueblo de Israel, Dios le dio instrucciones de cómo hacer todo, absolutamente todo. Todo, desde las leyes morales, desde las leyes sacrificiales, cómo era que se hacían los sacrificios. Dios dijo cómo era que todo se tenía que hacer. Punto número 5. Se multiplican divisiones y el desorden en la iglesia. ¿Por qué? Porque donde no hay santidad, porque cuando se permite el pecado y se normaliza, dice que donde no hay santidad, miren, crecen los chismes, crece la competencia, crecen los celos, crece las contiendas y crece la doble moral. Sin embargo, Primera de Corintios 14:33 dice que Dios no es un Dios de confusión. Dios no es un Dios de confusión. Entonces, donde hay confusión, entonces ahí hay un problema y nosotros entonces tenemos que estar alerta porque Dios no es un Dios de confusión. Gloria al Señor, aleluya. Punto número 6, si seguimos hablando de las consecuencias en la iglesia, cuando se normaliza el pecado. Número 6, miren, Dios trae disciplina y trae corrección. Dios no disciplina al mundo como disciplina a su iglesia, porque Dios ama a su pueblo. Y Hebreos 12:6 dice que al que ama, disciplina. Dios al que ama, disciplina. Y a veces Dios permite crisis para despertar a su iglesia, porque la disciplina, mis amados, es advertencia antes del juicio. Y repito, porque la disciplina es advertencia antes del juicio. Y la normalización del pecado es peligrosa porque convierte a la iglesia en un lugar cómodo, pero no en un lugar santo. Y el pecado que se tolera hoy, mañana se predica como algo normal. Y Dios no nos llama a acomodarnos, sino que Él nos llama a arrepentirnos. Y hoy Dios nos está hablando a cada uno de nosotros con amor, pero también, mis amados, nos está hablando con urgencia. Porque si el pecado se normaliza, la gloria de Dios se apaga.
Pero si la iglesia se humilla, la iglesia se arrepiente y vuelve a la santidad, esa gloria que en un momento se fue, esa gloria va a regresar. Gloria a Dios, aleluya. Así que hoy no es un día para excusas. Hoy es un día para volver al temor de Dios. Porque el pecado, mis amados, sigue siendo pecado, aunque todos lo hagan. Y ese es un problema que uno cuando ve que otras personas hacen lo que es incorrecto, la misma presión de grupo, uno dice, pero es que como ellos lo hacen, pues yo lo voy a hacer también. Y entonces es una excusa que tú estás utilizando para cometer y hacer lo que por dentro ya tú estás deseando. Así que hoy Dios no nos trajo esta palabra para condenarnos, mis amados, sino para despertarnos, porque Dios ama a su iglesia, pero Dios no va a permitir que su iglesia se acomode en el pecado. La normalización del pecado es peligrosa porque apaga la convicción. Y cuando se apaga la convicción, ¿qué es lo que sucede? Se apaga la gloria. Pero hoy el Señor nos da una oportunidad, mis amados hermanos y amigos, volver antes de que sea tarde, volver antes de que el corazón se endurezca y volver antes de que el pecado se convierta en cultura. Y yo le voy a compartir ahora algunos consejos de qué es lo que nosotros debemos de hacer para evitar normalizar el pecado. Y lo vamos a ver desde dos puntos, desde lo que debe de hacer el creyente a lo que debe de hacer la iglesia. Y comenzamos ahora. Permítame un segundo. Gloria al Señor, aleluya. ¿Qué debe hacer entonces el creyente? Y esto es una acción personal, una acción individual. Número uno, reconocer el pecado por su nombre. No podemos llamarle debilidad, no podemos llamarle error, no podemos llamarle proceso, llamarle como Dios le llama. Si Dios le llama pecado, yo no lo puedo llamar de otra forma. ¿Por qué? Porque si yo lo llamo de otra forma, yo lo estoy justificando como hablamos al principio. Yo lo estoy minimizando y lo estoy normalizando. Así que si es pecado, se le llama pecado, punto y se acabó. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y miren qué interesante esto, mis amados, porque lo que no se reconoce no se puede sanar, porque no hay arrepentimiento. ¿Ok? Número 2, arrepentirse de verdad. Y miren, arrepentirse, como dice, no es solo sentirte mal. Sentirte mal es remordimiento. Arrepentirse no es llorar. Arrepentirse es cambiar de dirección. Cambiar de dirección. Y Hechos 3:19 nos dice que arrepentíos y convertíos. Hechos 3:19 nos dice arrepentíos y convertíos. O sea que no es una emoción, es una decisión. Porque a lo mejor el pastor está predicando y el pastor te puede hacer un llamado y tú le has fallado al Señor. Y tú puedes sentirte tocado pero miren, ese arrepentimiento no es emoción si tú no lo llevas a la acción. O sea, es decisión. No es emoción, es decisión. Número 3. Mire, mi amado, tienes que cortar con lo que alimenta el pecado. Tienes que cortar con lo que alimenta el pecado. Hay cosas que el creyente tiene que cortar. Miren, vas a tener que cortar conversaciones, vas a tener que cortar amistades, vas a tener que cortar lugares, vas a tener que cortar redes sociales, vas a tener que cortar hábitos, vas a tener que cortar entretenimiento, puertas abiertas en secreto. Y Primera de Tesalonicenses 5:22 dice que apartaos de toda apariencia de mal. ¿Ok? Así que tenemos que ver, que tenemos que analizar qué es lo que nos puede llevar a nosotros a fallarle a Dios, qué nos puede llevar a nosotros a pecar y no nos estamos dando cuenta porque nos estamos acostumbrando. Nos estamos acostumbrando y como dijimos ahorita, la palabra dice, Romanos 12:2, que no nos acostumbremos a este mundo,
porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros estamos, miren, de pasada. Estamos esperando que el avión que nos va a llevar a nuestro destino final, estamos aquí sentaditos esperando que venga ese avión con boleto en mano, porque sin boleto no vamos a entrar a ese avión. Pero mientras estamos ahí en la salida, en el gate, esperando que ese vuelo venga, nosotros tenemos que estar alertas para que nada nos distraiga, porque si viene el avión y no estamos pendientes y nos vamos, nos quedamos. Nos quedamos y ese avión no vuelve para atrás. Ese avión no vuelve para atrás. Ese ticket lo perdiste. Así que lo que tú no cortas, miren, te corta. Lo que tú no cortas, te corta a ti. Número 4, ¿qué podemos hacer? Miren, volver a la presencia de Dios. Volvemos a la presencia de Dios con oración y con palabra. La victoria no se sostiene sin altar. Salmo 51:10, el salmista David decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que, mis amados, no es solamente dejar el pecado, es volver a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Punto número 5, buscar ayuda y rendición de cuentas. Hay batallas que no se vencen en silencio. Santiago 5:16 dice, con que confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y qué bonito que nosotros podamos tener una comunidad de fe, hermanos y hermanas de oración en nuestras iglesias, que cuando nosotros necesitamos ese acompañamiento, ellos están ahí cuando tú necesitas que te ayuden a orar. Así que un creyente sano no es el que nunca cae, es el que no se queda caído. Repito, un creyente sano no es el que nunca cae, es el que no se queda en el suelo. Gloria a Dios. Entonces, vamos ahora a ver qué es lo que debe de hacer la iglesia como una acción colectiva. Número 1, la iglesia debe de volver a predicar la verdad, pero miren, la verdad completa. La verdad completa y estamos terminando ya. No solo promesas, también sanidad. No solo bendición, también arrepentimiento. Y no solo Dios te ama, también Dios te llama a cambiar. Y esto es bien importante. Porque hay muchos lugares donde hablan de promesas, pero no te hablan de que tú debes de vivir una vida en santidad. Muchos lugares te hablan de bendiciones, pero no te dicen, mira, tienes que venir al arrepentimiento. Pero también hay lugares donde te dicen, mira, es que Dios te ama. Pero es que como Dios te ama, también Él te llama a que tú cambies tu vida. Él te llama, te perdona, pero te llama a un arrepentimiento, hay un cambio en tu vida. Aquí vemos que Pablo en 2 Timoteo 4:2, Pablo le escribe a Timoteo una carta y le dice, y voy a mencionar solamente unas partes de ese versículo, y le dice que prediques la palabra. Le dice, redarguye, reprende y exhorta. Gloria a Dios. Número 1, ¿qué más debe hacer la iglesia? Corregir con amor, pero con firmeza. Porque la iglesia no puede ser un lugar donde todo se permite. Debe de ser un lugar donde se restaura, pero se restaura con verdad. Mateo 18:15 dice que por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, ¿qué es lo que significa entonces esto? Es que corregir no es destruir, corregir es rescatar, corregir es restaurar. ¿Qué más debe hacer la iglesia? Discipular de verdad. No solo congregar, sino discipular de verdad. La iglesia tiene que formar creyentes fuertes, no solo asistentes, no solo personas que asistan a la iglesia. La iglesia tiene que formar creyentes fuertes. Mateo 28:19 dice, y por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que eso es lo que nosotros también debemos de hacer como creyentes. Porque un creyente sin discipulado es vulnerable a normalizar lo que el mundo celebra. Y esa es la importancia del discipulado. Número 4, ¿qué debe hacer la iglesia?
proteger a los nuevos y proteger a los jóvenes. No podemos dejar que el mundo les enseñe lo que es normal, ni a los nuevos ni a los jóvenes. Juan 21:15, el Señor le dijo a Pedro, le dijo, apacienta mis ovejas. O sea que la responsabilidad de Pedro no solamente era tener cuidado de ellas, sino que también las tenía que enseñar, las tenía que preparar, las tenía que discipular. Y los nuevos no necesitan una iglesia moderna, sino que necesitan una iglesia santa. Punto número 5 que debe hacer la iglesia: debe de recuperar el temor a Dios y la reverencia. La iglesia no puede tratar los santos como algo común. Gloria a Dios. Porque la palabra dice en Primera de Pedro 1:16, lo habíamos leído ahorita, sed santos como Dios es santo. Cuando la iglesia vuelve al temor de Dios, la gloria vuelve. Así que, mis amados, hoy el Espíritu Santo está hablando a corazones y ya me habló a mí y sé que le está hablando a muchos de ustedes y le hablará a otros que se sigan conectando. Así que el Espíritu Santo está hablando a corazones, no para avergonzarte, no para juzgarte ni señalarte, sino para liberarte. Y hoy yo quiero hacerte esta pregunta con amor, pero con verdad. Y le voy a hacer esta pregunta: ¿qué estás normalizando que antes a ti te dolía? ¿Qué estás justificando que Dios ya te ha señalado? ¿Y qué estás permitiendo en secreto que te está apagando por dentro? Efesios 4:30 dice que no contristéis al Espíritu Santo. Así que, mis amados, aquí hay una oración muy linda que la quiero compartir con ustedes. Y yo quiero que mientras yo voy leyendo esta oración, ustedes vayan meditando esto que yo les voy a compartir. Y si tienen que cerrar sus ojos, ciérrenlo. No se preocupen que ustedes me ven, pero yo no los veo, pero Dios los ve. Así que se cierren sus ojos y escuchen lo que yo voy a estar leyéndoles a ustedes, esta oración que yo les voy a estar compartiendo a ustedes. Y dice así: Señor, hoy reconocemos que hemos permitido cosas que te entristecen. Perdónanos por justificar lo que tú llamas pecado. Perdónanos por callar cuando debimos corregir. Perdónanos por acomodarnos cuando debimos arrepentirnos. Hoy volvemos a ti. Devuélvenos la convicción. Devuélvenos el temor de Dios. Devuélvenos santidad. Y que tu gloria no se apague en nosotros. Señor, líbranos de Icabod. Icabod, que la presencia de Dios se vaya. Queremos tu presencia más que cualquier cosa, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, iglesia, el pecado sigue siendo pecado aunque todos lo hagan, pero la gracia sigue siendo gracia para aquel que se arrepiente. Y hoy, mis amados, hoy, precisamente hoy, es día de volver. Hoy es día de volver. Hoy es día de volver. Así que, mis amados, esta es la palabra que el Señor me entregó para yo poder compartir con ustedes. Tenemos que leer palabra, como dice ahorita, renovar nuestro entendimiento. Tenemos que leer palabra, tenemos que orar, tenemos que leer. ¿Por qué? Porque no podemos ver el pecado como algo normal. Y a veces vemos cosas que suceden en las iglesias y nosotros cuando las vemos nos quedamos impactados. ¿Por qué? Porque es que para nosotros no era algo normal ver esas cosas. Y muchas de esas cosas al Señor no le agradan. Y yo no voy a entrar en punto porque estamos hablando de las cosas que al Señor no le agradan. Y vemos eso, y cuando vemos eso se ve como algo normal. Y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a que nosotros no caigamos en esa trampa y en ese engaño del enemigo de ver las cosas como algo normal. De que cuando nosotros le fallamos a Dios y cometamos un pecado, no digamos que es una debilidad, porque Dios sabe que somos débiles. No digamos que es una debilidad, no pongamos excusas y le pongamos nombres bonitos para justificar el pecado. Porque cuando nosotros cometemos pecado, y dice la palabra que cuando uno comete un pecado, lo haces a sabiendas.
Y lo que sucede es que tú sabes que es pecado, pero aún así lo decidiste hacer porque lo quisiste hacer. Es una decisión. El pecado es una decisión. Cuando tú haces las cosas que saben que no le agradan a Dios y aún así tú decides hacerlas. Por ende, entonces, si sabes que es pecado, no puedes decir que es una debilidad. No puedes llamarla de otra forma, porque entonces, mientras tú le pongas nombre, como decir una mentira blanca, como decir otras cosas, entonces se te va a hacer difícil corregir ese pecado. Se te va a hacer difícil venir al arrepentimiento. Y mientras permites una cosa, van a seguir más cosas añadiéndose a tu vida y lo vas a seguir aceptando como algo normal cuando en realidad para Dios es pecado. Porque aquella hermana lo hace, yo no lo voy a hacer. Si la Biblia, la palabra, que es lo que está aquí, que me dice que es pecado, yo no lo voy a hacer porque en tal iglesia lo hagan. O yo no lo voy a hacer porque tal hermana lo haga y está en mi misma iglesia y mi hermana lo hace. Porque mis amados, quiero decirle que la salvación es individual y tú no puedes justificar lo injustificable. La salvación es individual y tienes que recordar siempre eso, porque cuando tú veas a tu hermano fallando, ora por el hermano, no lo juzgues, ora para que venga el arrepentimiento y pueda reconciliarse con el Señor, arrepentirse de su pecado. Pero no porque la persona lo haga, yo lo voy a hacer también, porque entonces, mira, pues vamos a hacer entonces dos en el infierno. Y eso no es lo que Dios quiere de ninguno de nosotros. Así que, mis amados, pues entonces aquí terminamos. Dios me los bendiga mucho. Vamos entonces a orar para entonces terminar. Yo les pido, mis amados, que ustedes compartan este mensaje. Porque, mis amados, este año nos vamos a proponer predicarle a todo el mundo, predicarle a la familia, predicarle a los amigos, predicar en el trabajo, pero simple y sencillamente, miren, ustedes pueden compartir una palabra simplemente con darle un share. Dándole share a mensajes, ustedes están llevando palabra y compartiendo y haciendo lo que el Señor nos mandó a cada uno de nosotros. Así que, mis amados, les pido entonces que compartan esta palabra para que otras personas también puedan ser edificadas y miren, y corregirnos y ayudarnos unos a nosotros a corregirnos para, miren, para que el Señor se agrade de cada uno de nosotros. Así que vamos entonces a orar, mis amados hermanos, para poder entonces terminar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, mi Dios, por esta palabra, este mensaje tan hermoso, Señor, mi Dios, que tú nos has dado, Señor, esta noche. Porque, Señor, mi Dios, los recibimos, Señor, mi Dios, como un consejo, porque también tu palabra dice que al que tú amas, disciplina, al que tú amas, corriges, Señor. Y tú nos amas tanto, Señor, mi Dios, que tú no quieres que ninguno de nosotros nos perdamos. Sabemos, Señor, mi Dios, que a ti el pecado no te agrada. Sabemos, Señor, mi Dios, que el pecado nos separa de ti, Señor, pero aquí tú nos has hablado y tú nos has dicho, Señor, mi Dios, que nosotros no podemos caer en el engaño de ver de ver entonces el pecado como algo normal porque todo el mundo lo hace. Señor, mi Dios, ayúdanos a vivir una vida agradable a ti, a vivir, Señor, mi Dios, en obediencia y no permitir, Señor, mi Dios, y cabot, que tu presencia se vaya no solamente de nuestras vidas, sino que se vaya de la casa tuya, Señor, aleluya. Así que gracias, Señor, mi Dios, por todo. Gracias por todos mis hermanos, mis amigos, Señor, mi Dios, que se han conectado esta noche, Señor, mi Dios poderoso. Sigue obrando en la vida de cada uno de ellos y tú conoces las peticiones de todos. Tú conoces sus necesidades y preocupaciones y yo las presento ante ti, Señor, mi Dios, aleluya, para que tú obres, Señor, mi Dios, de acuerdo a tu voluntad. Así que gracias, Señor, mi Dios, por todo. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Bendícelos, Señor, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Así que, mis amados, un abrazo bien grande. Se les ama en el amor de Cristo. Compartan el video y nos vemos con el favor del Señor el próximo lunes. Que tengan una maravillosa y bendecida semana. Dios me los bendiga mucho. Así que hasta la próxima. Dios los bendiga. Bye bye.